Estamos en hora. Muy buenos días. Destacar tres cuestiones del Consejo de Gobierno que acabamos de finalizar. En primer lugar, en materia de cooperación al desarrollo, el Consejo ha aprobado diferentes medidas que en conjunto alcanzan 11 millones de euros y que tienen que ver con la convocatoria destinada a subvencionar proyectos de cooperación internacional al desarrollo, con las subvenciones a proyectos de acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de administración directa, con la convocatoria de subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global, con la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y con la adhesión al convenio entre la cooperación descentralizada y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Igualmente, hemos aprobado la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2019 dirigidas a entidades promotoras de proyectos del programa de formación Escuelas Profesionales de Extremadura con una cuantía de 29 millones de euros para desarrollar en el año 19, en el año 20 y en el año 21. E igualmente, para las personas que sufren o que padecen, mejor dicho, una enfermedad como la diabetes, se han aprobado 7 millones de euros para contratar el suministro de material para las bombas de infusión continua de insulina, para las bombas de insulina y también para la monitorización continua de glucosa, con la creación de unidades tecnológicas y la cesión de los equipos necesarios para la ejecución del mismo. ¿Preguntas? ¿Las profesionales? Sí. ¿19? 29. ¿29? Yo quería preguntarle sobre otro asunto. Almaraz quería saber si es cierto que el jueves habló con las eléctricas para favorecer la prórroga y si incluso llegó a decir que dimitía si no se alcanzaba esa prórroga. No lo puedo desmentir. No lo puedo desmentir. Más cosas. No puede desmentir las dos cosas, que habló con la... Yo llevo hablando con el Ministerio y con las empresas desde hace meses. Y es verdad que yo he defendido siempre lo mismo, que es garantizar la continuidad de Almaraz hasta que tengamos alternativas. Y eso es lo que se ha producido con una prórroga que nos permite tener desde ahora hasta finales del 28 por delante 10 años para trabajar en la búsqueda de esas alternativas. Cuando en los últimos momentos de la negociación, en las últimas semanas, el asunto se ha enquistado, por diferentes razones, pues yo comuniqué, obviamente, que eso, si no salía y Almaraz se cerraba el año que viene, tendría consecuencias. La primera, para mí. Yo quería preguntarle también sobre el hecho de la exalcaldesa de Plasencia, que se enfrenta el día 30 a un nuevo juicio. Bueno, ¿qué piensa de ello? ¿Qué palabras le diría? Espero y deseo que le salga muy bien, que voy a defender siempre, aunque a algunos no les guste, la presunción de inocencia y que me siento en lo personal muy cerca de ella. Sí, buenos días, presidente. Las organizaciones agrarias están pidiendo la mesa de la sequía porque parece que no va a llover en primavera y la situación es preocupante. Y también sobre este asunto, ¿qué le parecen las movilizaciones a raíz de las prohibiciones, entre comillas, ¿no?, por el periodo medio de incendio? Bueno, primero, la mesa de la sequía no existe. Existe el CAEX, el Comité Asesor de Extremadura, que será lo que en todo caso se convocará. Pero, en cualquier caso, a mí las movilizaciones siempre me parecen bien. Las hacen porque entienden y creen que tienen que hacerlas, pues están en su perfecto derecho para poder desarrollarlo, ¿no? Si es verdad que el lunes entramos en un periodo nuevo, porque se disuelven las cámaras y se convocan elecciones. Y entonces lo que sí pediría era que en la medida en la que se pueda, pues
se sea razonable en el diálogo y en las reivindicaciones, pero mi absoluto respeto y, desde luego, desear que llueva y desde la Administración siempre mostrarnos dispuestos a ayudar, ¿no? Cuando nosotros pusimos en marcha un proceso que nos ha llevado a casi triplicar el dinero que hay para seguros agrarios en Extremadura, era para que la gente se pueda enfrentar a estas eventualidades con más tranquilidad de la que lo hacía antes, cuando alguien quiso hasta casi quitar los seguros agrarios, ¿no? Por esa razón yo creo, y además hemos, en diálogo con las organizaciones agrarias, flexibilizado mucho la orden de peligro alto de incendios. Solo por dar algún dato, en el año 2018 la vigilancia se extendía a 2 horas después del cese de la actividad y en el 19 se reduce a 1 hora. En el año 18 la declaración responsable se extendía a todos los terrenos, incluidos los agrícolas, y ahora solo afecta a las zonas forestales y de influencia. En 2018 las medidas se aplicaban en zona forestal y de influencia, y en 2019, para aclarar este ámbito, las medidas se restringen solo a la zona forestal y de influencia de 400 metros, que presenten vegetación arbolada o arbustiva superior a 1 metro de altura, ¿no? En 2018, en situación de riesgo extremo, en domingos y festivos se paraba todo el día, y en 2019 la parada será solo de 14 a 18 horas. Es decir, hemos modificado gran parte de los contenidos de esta norma, entre otras razones, porque lo hemos hablado en los órganos oportunos y porque se han alcanzado estos niveles de acuerdos que creo que son necesarios, ¿no? Pero yo no seré yo el que le prohíba a nadie el que haga sus manifestaciones o sus movilizaciones. Está en su perfecto derecho de poderlo hacer. ¿Alguna cosa más? Muy bien, muchas gracias.